Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se dirigió a una ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada, ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realizan sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? Y sus hermanas no viven con nosotros aquí. Y se escandalizaban a cuenta de él. Les decía, no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y se admiraba de su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. ¿Quién podía sospechar, ni siquiera someramente, que ese Jesús, uno del pueblo, no era uno más, sino nada menos que Dios encarnado? Sus paisanos lo veían a diario, sabían quién era su madre, quién su padre, quiénes sus familiares más próximos, dónde vivía, pero en verdad nada sabían de él. Ignoraban totalmente el misterio de su encarnación. Ya esto merece una primera reflexión y es esta. De las personas conocemos lo exterior, la superficie, algunos datos, pero cada alma es un misterio solo conocido por Dios. Los nazarenos no lo conocían y por creer conocerlo, acabaron no reconociéndolo como el Mesías. Se habían enterado que en Cafarnaún y en otras partes había obrado milagros y eso los escandalizaba. Sí, los escandalizaba. Escándalo es una palabra griega, escandalón, que significa la piedra con la que se tropieza. Veían, pero eran ciegos, veían sin ver, sin lograr penetrar la verdad, sin ellos cuestionarse nada. A los pobladores de Nazaret se aplicaba la queja de Yahvé a todo Israel, que es la primera lectura, en la que le dice a Ezequiel, cuando lo llama a ser su profeta, te hagan caso o no te hagan caso, pues son un pueblo rebelde. Reconocerán que hubo un profeta en medio de ellos. Como diciendo, bueno, algún día, ¿no? Pues el escándalo se debía a que los paisanos de Jesús no podían aceptar que siendo uno de los suyos, no fuera como ellos. Era como decir, ¿cómo es posible que no sea como el resto? Debería ser como todos nosotros. La razón del escándalo era la envidia, esa era. Que Santo Tomás de Aquino la define como tristeza por el bien ajeno. Este que yo conozco, quizás amigo de juegos, compañero de escuela, uno del barrio, ahora aparece con todos estos dones, o estos galardones o conquistas. Y en vez de alegrarse, padecían de sentimientos de rechazo. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, dice San Juan en el prólogo de su Evangelio. Simeón, teniendo en sus brazos aquel niño de apenas 40 días, lo había profetizado. Le había dicho a la madre que el niño sería como un signo de contradicción. Muchos en Israel caerían y muchos se levantarían, y por medio de él se pondrían de manifiesto los pensamientos de corazones. Esto nos relata San Lucas. La cercanía provoca la confrontación y no se acepta entonces que el otro, que es tan inteligente o con tantas dotes, no sea como uno. ¿Por qué él tiene tanta inteligencia, riqueza, lo que sea, y yo no? ¿Por qué? Terrible sentimiento la envidia. Tan terrible que, como está escrito en el libro de la sabiduría, por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Y agrega algo también tremendo, porque dice que la envidia la experimenta a los que le pertenecen al diablo. No dejemos que la envidia haga camino en nosotros. Por empezar, no nos ocultemos a nosotros mismos los sentimientos de envidia, no los disfracemos.
Cuando aparecen debemos combatirlos, reprimirlos. A este le va bien, el hijo de un amigo saca muy buenas notas y el mío no, etc. Y esto no me alegra, no me alegro por el otro, sino que me pesa a mí el éxito ajeno, el bien ajeno, para ser más precisos. Se puede decir con toda propiedad que es un sentimiento diabólico y por tanto homicida. ¿Acaso los hermanos de José no intentaron matarlo por envidia y al final lo vendieron a unos mercaderes árabes como esclavo? Está en el capítulo 37 de Génesis. O antes, ¿no mata por envidia también Caín a Abel? El rey Saúl envidió a David cuando éste volvió de vencer a los filisteos y las mujeres salían a festejar y homenajear a David. Danzaban y cantaban diciendo: Saúl ha matado 1000 y David a 10.000. Y de ese momento Saúl decidió matarlo. La envidia carcome al envidioso, por eso dice el libro de Proverbios: el corazón manso es vida del cuerpo, la envidia es caries de los huesos. Y el Cogelet reflexiona cuando comprueba que el trabajo y éxito en una obra excita la envidia de uno contra otro, y concluye: también esto es vanidad y correr tras el viento. En el Eclesiástico leemos que la envidia y el mal humor acortan los días y traen la vejez antes de tiempo. Bueno, pero regresemos a nuestro Señor, a sus coterráneos, que escandalizándose de él muestran la envidia y es tan asesina que en una ocasión quisieron despeñarlo. Cuando en la pasión lo llevan a Pilato, este sabe que los sumos sacerdotes lo habían entregado por envidia. De esa envidia fueron también víctimas los discípulos de Jesús. Pedro y Juan son encarcelados por un arrebato de envidia del sumo sacerdote y los otros saduceos. Y también a Pablo y Bernabé y a Silvano, o Silas, les tocó sufrir por causa de la envidia de los judíos. Pablo en sus cartas a las distintas comunidades repetidas veces se queja por la envidia que hay en ellos y de lo mismo advierten Pedro y Santiago en sus cartas. Por tanto, mucho cuidado con la envidia. Apenas se la ve asomar, a reprimirla y a confesar que la envidia es propia del diablo y el diablo no resiste la luz. Y cuando confesamos los vicios, los pecados, los ponemos ante la luz de Cristo, el enemigo pierde poder. Cuentan, no sé si es cierto, que una vez estaba el santo cura de Ars confesando y de pronto ve el demonio que estaba rondando por ahí. Cuando le inquirió qué hacía entre los penitentes, le dijo que había venido a devolverles la vergüenza a los que se las había quitado para que pecaran. Así no confesarían por vergüenza los pecados. No hay que tener vergüenza. De confesarlos. Ahora, ¿se dan cuenta la maniobra del demonio? Por eso, no temer en confesar y sí cuidarse mucho para no pecar, para no ofender a Dios y caer en las redes de Satanás. Él busca destruirnos y ahora en lo inmediato quitarnos la paz y la libertad. No le demos lugar al diablo y mantengámonos firmes en la fe. Ellos se escandalizaban y él les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. La primera lectura es del libro de Ezequiel hoy, y este profeta, igual que Jeremías y la mayoría de ellos, fue rechazado. Dios le dice que lo manda a los hijos de Israel, un pueblo rebelde, que no lo escucharán porque se han revelado a Dios. El que no escuchan es a Dios. Ante el rechazo, no pudo Jesús hacer milagros en su tierra. Obnubilados no podían tener fe. El Señor se admira que no puedan ver en los signos que hace la presencia de Dios y lo rechacen. Y por eso no tuvieran fe. La luz del Espíritu no puede iluminar cuando se le antepone la pantalla de los prejuicios. Se podría decir que la contrapartida de ser víctima de la envidia es caer en la arrogancia, en tomar como mérito propio lo que es don de Dios. Por eso
Dios puede humillar al soberbio, al engreído, para su bien. Algo de eso nos cuenta San Pablo en la segunda carta a los Corintios, que es la segunda lectura hoy, cuando dice: para que no me engría se me ha dado una espina en la carne, un emisario de Satanás que me abofetea, para que no me engría. Por ello 3 veces le he pedido al Señor que lo apartase de mí, y me ha respondido: te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad. La gracia de Dios es también, en el caso de Pablo, permitir que Pablo viva atribulado por esa espina, ese aguijón en la carne, de que muchos especuló, pero que en definitiva no sabemos qué era, aunque sí sabemos para qué era. Dios asumió nuestra humanidad sin dejar de ser Dios, asumió, por así decirlo, el riesgo de ser confundido con un hombre cualquiera y que lo trataran como tal, como un hombre cualquiera, como escribe San Pablo en su carta a los Filipenses. El Señor, por amor de nosotros, se despojó de todo rango. Se rebajó hasta hacerse esclavo y morir en la cruz. Sin embargo, el mayor abajamiento del Verbo eterno no fue hacerse hombre, un alguien, sino el de aparecer como un algo. La Eucaristía es el mayor abajamiento de Dios. Pues bien, apareciendo Él como pan, asume un gran riesgo. Muchos lo toman como un pedazo de pan. No son capaces de reconocer al Hijo de Dios, glorioso que está junto al Padre, es decir, en igualdad de majestad divina en la Eucaristía. Tras los velos eucarísticos, tras la apariencia de pan y vino, ese pan y ese vino consagrados es Jesucristo. Él es Dios y porque es Dios lo adoramos. Lo adoramos cuando reconocemos su presencia por medio de la fe. La fe nos ha sido dada por el Espíritu Santo, pero se pierde, se apaga, disminuye si no se la alimenta con la oración, en la contemplación del misterio y purificando el corazón de la envidia y de todo otro sentimiento negativo, como los celos, el rencor, el resentimiento causado por la falta de perdón. Para reconocer quién es verdaderamente Jesucristo, para reconocerlo en su presencia en la Eucaristía, hay que conocerlo. Hay que haberse encontrado con Él desde la fe. ¿Quién es Jesucristo para ti? O haber clamado, no solo, a veces no se tiene fe, pero Señor, sácame de esto, muéstrame dónde estás. ¿Quién es Jesucristo para ti? Un personaje histórico, extraordinario. Alguien de quien te han hablado, has leído, pero con quien no te has encontrado. Alguien aparentemente conocido, pero lejano, que no tiene que ver con tu vida de todos los días. O quizás un amigo. Y si lo es, ¿lo visitas? ¿Hablas con Él? ¿Lo adoras? Por adoración llego a la intimidad, a la amistad, al conocimiento de Dios y a reforzar mi fe. Y por la fe a la Eucaristía la trato como Dios oculto, con reverente, santo temor, porque estoy ante el misterio de la presencia de Dios y de su misericordia. No la trato como una cosa de la cual disponer a mi antojo y manosear. Queridos amigos, resumiendo, procuremos en todo momento que nuestro corazón esté purificado, no admitiendo que sentimientos oscuros penetren en él. Y todo lo que es mal, vicio, pecado, de inmediato confesémoslo y corrijamos el rumbo para seguir en el camino. Alimentemos nuestra fe con oración, con la palabra y con la adoración. Por la fe, estoy seguro que seremos testigos de milagros en nuestras vidas y en las vidas de los demás. Alabado sea Jesucristo.